Hola, seguimos resolviendo el trabajo práctico número 2. Ejercicio 5C. Calcule las siguientes sumatorias aplicando propiedades. Bueno, ¿cuáles eran las propiedades sumatorias? Si consultan el apunte teórico, luego de la definición de sumatoria, habrán leído que se explica cómo se realiza el desarrollo de una sumatoria. Y asimismo, cómo escribir una suma, cómo se la condensa en una sumatoria. Propiedades de sumatoria. Tenemos la propiedad aditiva, que si tenemos dentro de la sumatoria, fíjense, tenemos la suma de A sub k más B sub k. Entonces tenemos la suma de A sub k más B sub k cuando k varía desde 1 hasta n. Esto es lo mismo que la suma de A sub k cuando k varía desde 1 hasta n más la suma de B sub k cuando k varía desde 1 hasta n. Entonces, para decirlo de manera sencilla, si nosotros tenemos dentro de la sumatoria una adición, podemos escribirlo como la suma de las sumatorias, por decirlo de alguna manera. Entonces teníamos la suma de A sub k más B sub k, esto lo podemos escribir como dos sumatorias. Propiedad homogénea. Bueno, fíjense, tenemos la suma de C por A sub k cuando k varía desde 1 hasta n. Esto es lo mismo que, fíjense, esto es como una especie de sacar factor común, se deja fuera de la sumatoria, la constante que sería C, entonces nos quedaría C por la suma de A sub k cuando k varía desde 1 hasta n. La propiedad lineal sería una combinación de las dos anteriores. Fíjense que tenemos dentro de la sumatoria tenemos la suma de L por A sub k más P por B sub k cuando k varía desde 1 hasta n. Entonces esto lo podemos escribir como L por la suma de A sub k cuando k varía desde 1 hasta n más P por la suma de B sub k cuando k varía desde 1 hasta n. Propiedad telescópica. Fíjense qué estructura tiene. Tenemos la suma de A sub k menos A sub k tenemos la suma de A sub k menos A sub k menos 1 cuando k varía desde 1 hasta n. Esto es igual a A sub n menos A sub 0. Notar qué particularidad tenemos acá. Tenemos una resta, entonces fíjense cuál es la estructura para aplicar la propiedad telescópica. Tenemos la suma de una expresión A sub k menos esa misma expresión A sub k disminuida en 1. Entonces el resultado de esto no es otra cosa que A sub n, o sea, el primer término lo reemplazamos por n, entonces nos quedaría A sub n, menos el segundo término cuando k vale 1. A sub 1 menos 1 sería A sub 0. Esta es la única propiedad que no necesariamente hay que aplicarla si k empieza en 1. Las otras propiedades sí o sí k tiene que empezar en 1. Esta puede ser que empiece en otro número. Esta es la única. Otras propiedades. La suma de 1 cuando k varía desde 1 hasta n no es otra cosa que el límite superior de la sumatoria, o sea n.
Si tengo que sumar 1 desde cuando k varía desde 1 hasta n, estoy sumando n veces 1. Entonces el resultado va a ser n, que sería el límite superior de la sumatoria. Sigamos. La suma de k cuando k varía desde 1 hasta n es n, o sea, el límite superior de la sumatoria, por n más 1 sobre 2, o el supraíndice. La suma de k al cuadrado cuando k varía desde 1 hasta n es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. La suma de k al cubo cuando k varía desde 1 hasta n es n al cuadrado, n más 1, n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Propiedad de invarianza o invariancia. Entonces tenemos la suma de a sub k cuando k varía desde 1 hasta n es lo mismo que la suma de a sub k menos p cuando k varía desde p más 1 hasta n más p. Entonces puede ser que en algunos casos la sumatoria no empiece, el límite inferior no sea 1. Entonces podemos recurrir a la propiedad de invarianza para que la sumatoria empiece, o sea, el límite inferior sea 1. La propiedad de invarianza indica que si sumamos o restamos al índice inferior y al índice superior el mismo valor, debemos restar o sumar ese mismo valor pero en el índice de la variable y no toda la expresión que figura. Por ejemplo, acá tenemos este caso. Está la suma de 3k al cuadrado, o el cuadrado mejor dicho de 3k, cuando k varía desde 6 hasta 44. Bueno, pero ¿cómo convertimos esto? Queremos que empiece en 1, así podemos aplicar propiedades. Bueno, entonces, ¿a cuánto hay que sumarle a 6 para que el límite inferior sea 1? Le vamos a tener que restar 5. Al límite superior también le vamos a restar 5. Bueno, pero acá ¿qué expresión teníamos dentro de la sumatoria? Teníamos 3 por k al cuadrado. Entonces, donde dice k, le voy a sumar 5. Si aquí resté, adentro tengo que sumar. Si aquí sumé, adentro tengo que restar. Tengo que hacer la operación contraria. Entonces, noten lo siguiente. Acá me estoy olvidando del cuadrado. Entonces 6 menos 5 sería 1. 44 menos 5 sería 38. 3 por k más 5 elevado al cuadrado. Ojo que yo no puedo poner ese 5 donde a mí se me ocurre, bueno, como que lo agrego como algo adicional, sino que donde dice k, ahí tengo que reemplazar k sumado, restado el número correspondiente. Muy bien, entonces esta propiedad nos sirve para lograr que el subíndice de la sumatoria empiece en 1. Entonces podemos aplicar después el resto de las propiedades.
Asimismo, algo que es importante, que ustedes lo pueden encontrar en el apunte, es lo siguiente. A la mayoría de las propiedades de la sumatoria, excepto la telescópica, las aplicamos cuando el subíndice empieza desde 1. En caso que no suceda esto, utilizamos la propiedad de invarianza. Bueno, entonces, ¿qué nos pedían en el ejercicio número 5C? Calcule las siguientes sumatorias aplicando propiedades. Bueno, veamos. Ejercicio número 2. Tenemos la suma de 2i al cuadrado más 1 cuando i varía desde 4 hasta 20. Bueno, si queremos aplicar propiedades, entonces sabemos que la mayoría nos pide que el subíndice sea 1. Entonces vamos a tener que recurrir a la propiedad de invarianza. Bueno, necesito que el subíndice empiece en 1. ¿Cuánto le voy a tener que sumar o le voy a tener que restar para que aparezca un 1 ahí? Entonces voy a tener que hacer 4 menos 3. En el supraíndice también voy a tener que restar 3. Si acá resté 3, dentro de la sumatoria voy a tener que sumarle 3. Donde dice i, voy a reemplazar por i más 3. Ojo, porque estaría mal si yo, por ejemplo, se me ocurriera hacer lo siguiente. Supongamos, bueno, esto. Entonces resolvemos la suma y acá supongamos i desde igual a 1 hasta 17. Supongamos que ya hemos restado acá 3 y que yo pongo 2i al cuadrado más 1. Bueno, si acá resté 3, acá sumo 3. Esto está mal. Ojo que donde dice i, ahí tengo que reemplazar i más o menos el numerito que yo que estoy agregando, que estoy sumando, que estoy restando para aplicar la propiedad de invarianza. Así que ojo con eso. Bueno, entonces si estoy aplicando propiedades, generalmente tengo que ir mencionando qué propiedad voy aplicando. Entonces pongo por propiedad de invarianza. Bueno, acá copio la misma expresión y acá sigo trabajando. Entonces el límite inferior de la sumatoria va a ser 1 y el límite superior va a ser 17. Entonces teníamos 2 por i más 3 al cuadrado. Entonces el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, más 1. Bueno, acá vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces nos quedaría 2i al cuadrado más 12i más 18 más 1. Sigamos resolviendo. Bueno, acá copio la misma expresión. Bueno, tengo 18 más 1, esto es lo mismo que 19. Bueno. Notar que tenemos la suma de una expresión donde fíjense que estamos sumando varios términos. Por lo cual podemos aplicar y tenemos constantes, tenemos la suma de 2i al cuadrado más 12i más 19. Entonces podemos aplicar la propiedad aditiva que habíamos visto que era la tercera que estábamos analizando. Mejor dicho, la propiedad lineal, que es una combinación de la aditiva y de la homogénea. Entonces la propiedad lineal, esta suma la podemos escribir de esta manera. Fíjense que teníamos una constante, la sacamos afuera y nos queda la suma o la adición de las sumatorias en este caso. Bueno, acá fíjense que tenemos la suma de i al cuadrado cuando i varía desde 1 hasta 17. Entonces acá no nos tenemos que olvidar de colocar lo siguiente. Bueno, sigamos, que ahora creo que estoy un poco mejor, ahora sí me van a escuchar mejor. Bueno, entonces teníamos que aplicar propiedades. Bueno, entonces, ¿qué propiedades aplicamos ahora? Noten que dice la suma de i al cuadrado.
Habíamos dicho que era lo mismo tener un índice K, J, I. Entonces veamos. I al cuadrado, ¿cómo resolveríamos? Entonces fíjense que teníamos la séptima propiedad, que sería la suma de K al cuadrado cuando K varía desde 1 hasta N, es el límite superior de la sumatoria, o el supraíndice, por ese mismo índice, el índice superior más 1, por 2 por N, que sería el límite superior, más 1 sobre 6. Entonces fíjense lo que hicimos acá. ¿Cuál es el supraíndice? Sería 17. 17 más 1 sería 18. Por 2 por 17 más 1 sobre 6. Entonces ahí estamos aplicando esa propiedad. Acá yo no puse, acá tendría que haber puesto por propiedades. Y fíjense que esta no tiene nombre. Si quieren le pueden aprenderse que es la séptima, pero bueno, yo copio la misma. K al cuadrado, cuando K varía desde 1 hasta N, es N por N más 1 por 2N más 1 sobre 6. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos 12 por la suma de I. La suma de I, la propiedad que nos dice. Cuando tenemos la suma de, en este caso, fíjense, el índice de la sumatoria, cuando la suma de K, cuando K varía desde 1 hasta N, es N por N más 1 sobre 2. Que era N el límite superior, o el supraíndice de la sumatoria. Entonces sería 17. 17 por 17 más 1, que sería 18, sobre 2. Y este 12, acuérdense que era la constante que hemos dejado afuera de la sumatoria. Bueno, 19 por la suma de 1 cuando I varía desde 1 hasta 17. Entonces la suma de K, bueno, la propiedad que aplicamos hace ratito era N por N más 1 sobre 2, cuando K varía desde 1 hasta N. Bueno, esta propiedad, a ver, veamos cómo podemos aplicarla. Fíjense, la suma de 1 cuando K varía desde 1 hasta N no es otra cosa que N, que es el límite superior de la sumatoria. Entonces tenemos la suma de 1 cuando I varía desde 1 hasta 17 sería 17. Por eso acá reemplazamos 17. 19, que es este numerito, por 17. Acá copiemos la otra propiedad que sería la suma de 1 cuando K varía desde 1 hasta N es igual a N. Listo. Bueno, después resolvemos, hacemos las cuentas, si quieren podemos simplificar. Y nos queda que la suma de 2i al cuadrado más 1 cuando i varía desde 4 hasta 20 es 4301. Muy bien, sigamos. Entonces teníamos estos ejercicios, veamos uno más. Veamos el ejercicio número 5, que nos dice la suma de 1 sobre K más 1 menos 1 sobre K, cuando K varía desde 5 hasta 15. Bueno, esto fíjense tiene la estructura de que es similar a la forma que habíamos visto de la sumatoria cuando podíamos aplicar la propiedad telescópica. Si no estamos muy seguros, bueno, nosotros decimos la mayoría de las propiedades de la sumatoria la podemos aplicar, la podemos utilizar si es que el límite inferior de la sumatoria o el subíndice empieza en 1. En este caso no empieza en 1, entonces fíjense, podemos utilizar la propiedad de invarianza. Acá pongamos por propiedad de invarianza. Bueno,
Entonces, ¿cuánto le tenemos que sumar o restar a 5 para que entonces acá aparezca un 1, para que empiece en 1? Entonces 5 menos 4 me va a dar 1. Si resto aquí, en el límite superior también voy a tener que restar. Dentro de la sumatoria que voy a tener que hacer sumar 4. Donde dice K voy a escribir K más 4. Entonces nos quedaría 1 sobre K más 4 más 1 menos 1 sobre K más 4. Acá estamos copiando la misma expresión, la misma sumatoria que nos habían dado en la consigna y acá seguimos resolviendo. Entonces nos queda K, la suma de 1 sobre K más 5 menos 1 sobre K más 4, cuando K varía desde 1 hasta 11. Bueno, fíjense, tenemos una misma expresión y esa misma expresión disminuida en 1. ¿Por qué? Porque fíjense, esto es lo mismo que escribir K más 5, perdón, elevado a la menos 1, menos K más 4 elevado a la menos 1. K más 5 menos 1 no es otra cosa que K más 4. Entonces tenemos la estructura A sub K menos A sub K menos 1. Entonces, ¿qué había que hacer? Reemplazar en el primer término el límite superior, el valor del límite superior, y en el segundo término el valor del límite inferior. Entonces nos quedaría 1 sobre 11 más 5 menos 1 sobre 1 más 4. Entonces nos quedaría 1 sobre 16 menos un quinto. Esto sería menos 11 sobre 80. Bueno, pero y acá tendríamos que poner, eso no hay que olvidarse, poner por qué propiedad estamos utilizando. Por propiedad telescópica. Bueno, en realidad esto que hicimos no era tan necesario aplicar la propiedad de invarianza, todo, porque acá ya vemos que esto tiene la estructura y nos hace acordar la propiedad, que podemos utilizar la propiedad telescópica. Entonces directamente podríamos haber aplicado la propiedad telescópica, hubiéramos dicho. Fíjense, tenemos la suma de 1 sobre K más 1 menos 1 sobre K. Esto es lo mismo que K más 1 elevado a la menos 1 menos K elevado a la menos 1. Entonces teníamos una expresión menos esa misma expresión disminuida en 1. Ahora bien, entonces, ¿qué decíamos? Teníamos que reemplazar la propiedad telescópica, no necesariamente hay que aplicarla, o sea, no es que se solicita que sí o sí tenga que empezar en 1 el límite inferior para poder aplicarla. Entonces, así ya la podríamos haber aplicado. Fíjense, reemplazamos en el primer término el límite superior y en el segundo el límite inferior. Entonces nos quedaría 1 sobre 15 más 1, 1 sobre 16, menos 1 sobre 5. 1 sobre 16 menos un quinto. Fíjense que nos da lo mismo que calculamos hace rato. Entonces esto es menos 11 sobre 80. Creo que hace rato dije menos 11 octavos, no sé, no. Creería que no. Bueno, entonces fíjense, 1 sobre 16 menos un quinto es igual a menos 11 sobre 80. Sigamos. Esto no. Esto lo vamos a hacer más grande. Entonces vamos al ejercicio número 7. Determine el intervalo de las siguientes expresiones, dado que menos 2 es menor a 3x menos 1, menor que 2, y menos 4 es menor que 2, menos 4y sobre 3, menor que 3. Entonces, acá tenemos distintas expresiones y tenemos que decir a qué intervalo pertenece. Bueno, ¿qué información nos daban en la consigna? Esto. Bueno, ahora me piden que determine a qué intervalo pertenece x más y. Bueno, entonces por un lado, la información con la que disponemos es la siguiente.
tenemos dos expresiones en la consigna. Menos 2 es menor a 3x menos 1, menor que 2. Asimismo, menos 4 es menor que 2 menos 4y, dividido 3 es menor que 3. Noten que en la primera expresión aparece x y en la segunda aparece y. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la primera expresión para dejarla a la x despejada, cosa que podamos saber entre qué valores se encuentra x. Y en relación a la segunda expresión, también lo que vamos a hacer es despejar y, cosa que sepamos entre qué valores se encuentra y. Y luego vamos a sumar esas desigualdades miembro a miembro para determinar entre qué valores se encuentra x e y después podemos armar el intervalo. Bueno, entonces vamos a trabajar con la segunda expresión en este caso. Queremos ver entre qué valores se encuentra y. Bueno, fíjense que quiero, entonces en este caso, que ya no esté el 3 acá. Entonces vamos a multiplicar todos los miembros por 3. Entonces me quedaría 3 por menos 4 menor a 3 por 2 menos 4 por y sobre 3 menor a 3 por 3. Bueno, resolvemos. Esto me quedaría menos 12, acá me quedaría 2. Menos 12 menor a 2 menos 4 por y menor que 9. Quiero que se vaya este 2, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que sumar, o bueno, resto en todos los miembros menos 2. O lo que es lo mismo, si quieren pongamos así, más menos 2, le sumo menos 2 y le sumo menos 2. Entonces me quedaría menos 14 menor a menos 4 por y menor a 7. Voy a multiplicar a todos los miembros de la desigualdad por menos un cuarto, de manera tal que en el medio solamente me aparezca la y solita. Bueno, entonces ¿cómo hacemos eso? Bueno, pero el tema es que menos un cuarto es un numerito negativo. Entonces acuérdense que cuando se multiplica por un número negativo cambia el sentido de la desigualdad por la ley de monotonía de la multiplicación. Entonces me quedaría menos un cuarto por menos 14 y ojo que fíjense ya acá teníamos menor, como cambia el sentido de la desigualdad, ahora va a ser mayor. Por menos un cuarto por menos 4 por y, acá teníamos menor, fíjense cuando ya multiplico por el numerito negativo, ahí tengo que cambiar el sentido de la desigualdad, mayor que menos un cuarto por 7. Bueno, se resuelve esto, entonces quedaría 14 cuartos mayor que y mayor que menos 7 cuartos. Reordenamos, entonces, menos 7 cuartos es menor que y a su vez y es menor que 7 medios. Fíjense que acá le sacamos la mitad. Nos quedaría 7 y acá nos queda 2. Bueno, ya sabemos entre qué valorcito se encuentra y. Veamos con la primera expresión si podemos hallar entre qué valores se encuentra y. Bueno, entonces teníamos, x. Menos 2 es menor que 3x menos 1, menor que 2. Vamos a sumar en todos los miembros 1. Entonces me quedaría menos 2 más 1 menor a 3x menos 1 más 1 menor a 2 más 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 1, acá me quedaría 3x y acá me quedaría 3. Yo acá lo que hice fue directamente entonces poner el resultado y como me queda en el medio 3x ya directamente multiplico por 1/3. Entonces si multiplicamos por 1/3, fíjense que es un numerito positivo, no cambia el sentido de la desigualdad que nos queda. Menos 1/3 menor que x menor que 1. Sumando miembro a miembro, ¿qué resulta? Bueno, entonces vamos a sumar miembro a miembro estas dos expresiones. Primero voy a poner 1/3 menor a x menor que 1 y le voy a sumar esta expresión, que sería menos 7 cuartos menor que y menor que 7 medios. Sumamos miembro a miembro, entonces vamos a sumar los extremos. Entonces nos quedaría menos 1/3 más menos 7 cuartos va a ser menor. En este caso me quedaría x más y
menor a 1 más 7 medios. Y lo que hacemos es resolver. En definitiva nos queda que x más y es menor a 9 medios y es mayor que menos 25 doceavos. Por lo cual, si escribimos esto en notación de intervalo, ¿qué nos quedaría? Fíjense, ¿lo toma el menos 25 doceavos? No, no lo incluye, entonces vamos a poner paréntesis. ¿Lo toma el 9 medios? No, tampoco, entonces ponemos paréntesis. Veamos el ejercicio F. En el F nos dice, bueno, determina el intervalo de las siguientes expresiones. Tenemos dado que 2 es menor que 3x menos y menor que 2 y menos 4 es menor que 2 menos 4y sobre 3 menor que 3. Y queremos saber a qué intervalo pertenece 2y menos 4x sobre 3. Muy bien. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Fíjense. Acá tenemos 2y. Y acá tenemos menos 4. Entonces, nosotros tendríamos que hallar, por un lado, una desigualdad donde aparezca 2y. O sea, tenemos que hallar entre qué valorcito se encuentra 2y y entre qué valorcito se encuentra menos 4 por x. Y después lo sumamos miembro a miembro y multiplicamos toda esa desigualdad por 1/3. O si no, 2y menos 4x sobre 3 lo podemos escribir como 2/3 por y menos 4/3 por x. En dicho caso, si quieren trabajarlo así, ¿qué tendríamos que hacer? Por un lado, nosotros ya sabíamos y entre qué valorcito se encontraba, entonces multiplicamos esa expresión por 2/3 y por otro lado, la expresión donde nosotros ya sabíamos entre qué valores se encuentra x, la multiplicamos por menos 4/3 y sumamos ambas. En este caso yo voy a recurrir a la primera estrategia que había mencionado, pero fíjense que tenemos distintas alternativas, entonces esta o esta. Bueno. Entonces nosotros, por el ejercicio anterior que habíamos resuelto, ¿qué teníamos de información? Que y es menor a 7 medios y es mayor a menos 7 cuartos. Ahora queremos saber entre qué valorcito se encuentra 2y. Entonces vamos a multiplicar todos los miembros por 2. Entonces determinamos que 2y es menor que 7 y es mayor que menos 7 medios. Por otro lado, nosotros habíamos hallado que x es menor que 1 y mayor que menos 1/3. Basándonos en esa información, entonces vamos a multiplicar, fíjense a dónde queríamos llegar, a menos 4x. Vamos a multiplicar por menos 4. Y acá está mal. Fíjense, vamos a multiplicar por menos 4 a menos 1/3. A ver, vamos a anotar acá entonces qué nos quedaría. X es menor que 1 y menor que menos 1/3. Vamos a anotar acá esto. X es menor que 1 y menos 1/3 es menor que X. Ahí está. Vamos a multiplicar todos los miembros de la desigualdad por menos 4. Bueno, si multiplicamos todos los miembros de la desigualdad por menos 4, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos 4 por menos 1/3. Acuérdense que cuando multiplicamos por un numerito negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces acá tiene que aparecer mayor. Aquí, mayor. Que eso era lo que estaba mal. Entonces multiplicamos por menos 4 todos los miembros. ¿Ve? Y acá esto está mal ordenado. A ver, lo voy a borrar todo y lo vuelvo a escribir.
Entonces me quedaría 4 tercios es mayor a menos 4x mayor a menos 4. Entonces, esto es lo mismo que escribir que menos 4 es menor que menos 4x menor a 4 tercios. Entonces, por un lado tengo una desigualdad donde aparece 2y y en otra desigualdad aparece menos 4x. Veamos el siguiente, a ver, que seguramente debe estar mal. Uy, habrá que corregir eso. Bueno, acá está bien. Acá yo copié mal. Entonces acá fíjense, menos 4 es menor a menos 4x menor a 4 tercios. Que acá está bien escrito. Y a su vez 2y era menor que 7 y mayor a menos 7 medios. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar miembro a miembro 1 con 2 a esta expresión. Se le había llamado 1 y a esta que estaba mal le habíamos llamado 2. Entonces vamos a sumar 1 con 2 porque la idea es hacer 2y más menos 4 por x y voy a multiplicar todos los miembros de la desigualdad por 1 tercio. Bueno, sumo miembro a miembro, me quedaría menos 7 medios más menos 4, me quedaría 7 medios menos 4, menor a 2y menos 4x, menor a 7 más 4 tercios. 7 por 3 es 21. 7 es lo mismo que 21 tercios. Entonces fíjense que sería 21 tercios más 3 tercios sería, perdón, más 4 tercios sería 25 tercios. Y acá tengo menos 7 medios menos 4. El menos 4 es lo mismo que menos 8 medios. Entonces menos 8 medios más menos 7 medios es menos 15 medios. Bueno, pero ¿qué nos faltaba? Nosotros nos habían pedido a qué intervalo pertenece 2y menos 4x sobre 3. Entonces vamos a multiplicar todos los miembros de la desigualdad por 1 tercio. Si hacemos esto, nos queda entonces que 2y menos 4y sobre 3 es menor a 25 novenos y a su vez es mayor que menos 5 medios. Acá lo que falta es entonces escribir a qué intervalo pertenece. 2y menos 4 por y sobre 3 pertenece a qué intervalo, este es abierto o es cerrado. Fíjense que sería un intervalo abierto. Vamos a copiar los extremos que serían menos 5 medios y 25 novenos. Notar que en este caso no se toman ni el menos 5 medios ni el 25 novenos. ¿Por qué? Porque esto es desigualdad estricta. Bueno, sigamos resolviendo. Sigamos. Ejercicio número 8. Encuentre la relación que existe entre las variables. Use la propiedad transitiva para cada caso. Bueno, la propiedad transitiva. Bueno, propiedad transitiva o ley transitiva, que es lo mismo. Ley transitiva, fíjense. Para todo A, B, C que pertenece a los reales, o sea, tenemos tres números reales A, B, C y D. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Acá ustedes pueden observar la demostración de la ley transitiva. Entonces plantea que por hipótesis, bueno, en este caso lo que hace es aplicar la definición de menor. Veamos cuál es la definición de menor. Para todo A, B que pertenece a los reales, A es menor que B si solo si existe K que pertenece a los reales positivos, tal que A más K es igual a B. Veamos un ejemplo. Acá tienen ejemplos para ver. 4 es menor que 6 porque existe 2 tal que a 4 le agregamos 2 y llegamos al 6, exactamente al numerito 6.
Muy bien. Entonces vamos a aplicar la definición de menor para demostrar la ley transitiva. Esta es la demostración que ustedes tienen y pueden consultar en el apunte. Por hipótesis, A es menor que B y por definición de menor, entonces existe un K que pertenece a los reales tal que le sumamos ese numerito K a A y llegamos exactamente a B. Por otro lado, B es menor que C. Fíjense que esto también forma parte de la hipótesis. Por definición de menor, entonces existe otro número, no vamos a poner K porque son dos números distintos, vamos a poner H que pertenece a los reales positivos, tal que le sumamos a B ese numerito H y llegamos exactamente a C. Entonces B más H es igual a C. Sustituimos el valor de B de la primera igualdad en la segunda. Fíjense, acá tenemos B igual a A más K. Vamos a reemplazar ese valorcito de B en la segunda desigualdad. Este B, que es igual a A más K, lo vamos a reemplazar aquí. Entonces nos queda C es igual a A más K más H. Se asocia, en este caso, K más H. Pero como K y H son positivos, la suma de dos positivos será positiva. Fíjense, los dos son reales positivos. Entonces, K más H pertenece también a los reales positivos. Entonces, al aplicar la definición de menor, fíjense, acá a A hay que sumarle K más H para llegar exactamente a C, para que eso nos dé C. Entonces, eso quiere decir que A es menor que C. Fíjense, lo que es lo mismo, C es mayor que A. C es mayor que A, esto es equivalente a decir que A es menor que C. Entonces fíjense que ya hemos llegado a demostrar, hemos partido de la hipótesis para llegar a la tesis. Bueno, ¿qué nos piden? Entonces, encuentre la relación que existe entre las variables, use la propiedad transitiva para cada caso. Para todo x y z que pertenece a los reales, si x más 1 es menor a 5y menos 2 y a su vez y más 1 es menor a z menos 3, entonces, bueno, nosotros acá deberíamos encontrar cuál es la relación. Bueno, yo por un lado lo que hice fue trabajar con la hipótesis. Si esto es cierto, fíjense, por un lado tenemos para todo x y que pertenece, x y z que pertenece a los reales, si x más 1 es menor a 5y menos 2 y a su vez y más 1 es menor a z menos 3, yo lo que hice fue tomar esto y trabajarlo un poco. La idea es transformar esta desigualdad de forma tal que en el primer miembro aparezca 5y menos 2. Entonces, para poder aplicar la ley transitiva, en la cual, fíjense, tenemos A que es menor que B y B es menor que C. Entonces se concluye que A es menor que C. Bueno, trabajando entonces, ¿qué me quedaría? Voy a sumar en ambos miembros menos 1, me quedaría entonces que I es menor a Z menos 3 menos 1, entonces I es menor a Z menos 4. Voy a multiplicar todos los miembros de la desigualdad por 5, me quedaría entonces 5i menor a 5z menos 20. Entonces 5i menos 2 es menor a 5z menos 20 menos 2. Muy bien. Entonces noten que nos queda 5i menos 2
es menor a 5z menos 22. Entonces, ¿qué teníamos en la hipótesis? Tenemos x más 1 es menor a 5 por y menos 2 y a su vez sabemos que y más 1 es menor a z menos 3. Nosotros trabajamos, entonces determinamos que 5y menos 2 es menor a 5z menos 22. Entonces, por ley transitiva, ¿qué tenemos? Para todo, aplicando ley transitiva, tenemos para todo x y z que pertenece a los reales, si x más 1 es menor a 5y menos 2, y a su vez tenemos que y más 1 es menor a z menos 3, pero fíjense que eso lo podíamos escribir de esta manera, ¿qué tenemos? Que entonces x más 1 es menor a 5z menos 22. Porque esto, fíjense, sería como a menor que b, y acá que tenemos, fíjense, esto es lo mismo que esto, y b menor que c. Entonces, por ley transitiva, a es menor que c. Entonces, x más 1 es menor a 5z menos 22. Otra opción, utilizar la demostración que hemos visto hace rato. Entonces, partiendo de la hipótesis, sabemos que x más 1 es menor a 5 por y menos 2. Entonces, existe un número que pertenece a los reales positivos, en este caso yo lo llamé h, tal que x más 1 más h es igual a 5y menos 2. ¿Qué estamos haciendo? Aplicar la definición de menor. Por otro lado, teníamos que y más 1 es menor a z menos 3. Entonces, existe un k que pertenece a los reales positivos tal que tenemos y más 1 y le sumamos k y eso nos da exactamente z menos 3. Entonces acá acuérdense que esto es por definición de menor. Estamos aplicando esa definición. Entonces noten que de la segunda expresión podemos despejar y. Entonces nos quedaría que y es igual a z menos 3 menos 1 menos k. Por lo tanto, y es igual a z menos 4 menos k. Reemplazo en 1. Fíjense, a esta expresión le puse 1, a esta le puse 2. Esto es un 2, aunque no parezca. Está demasiado pegado. Ahí está. Bueno, reemplazo entonces y en la primera expresión. En esta. Fíjense que teníamos x más 1 más h es igual a 5 por y menos 2. Donde dice y vamos a reemplazar z menos 4 menos k. Bueno, reemplazo. Fíjense, podemos aplicar la propiedad distributiva, entonces nos quedaría, por un lado, x más 1 más h va a ser igual a 5z menos 20 menos 5k menos 2. Bueno. Entonces, acá lo que hice fue sumar en ambos miembros 5k y lo que hice fue después asociarlo con h. Entonces nos queda x más 1 más h más 5k es igual a 5 por z. Fíjense acá tengo menos 20 más menos 2 sería menos 22. Y voy a llamar a p h más 5 por k. Notar que tanto h como k pertenecían a los reales positivos, por lo tanto, p también pertenece a los reales positivos. Entonces, fíjense, tengo x más 1 que le sumo un numerito real positivo y eso me da exactamente 5z menos 22. Aplicando la definición de menor, entonces quedaría que x más 1 es menor a 5z menos 22. Ojo que acá recuerden
que la definición de menor es la siguiente: para todo AB que pertenece a los reales, A es menor que B si, solo si. Esto es una doble implicancia. Entonces existe K que pertenece a los reales positivos tal que A más K es igual a B. Entonces esto es lo mismo que decir: para todo AB que pertenece a los reales, A es menor que B, entonces existe K que pertenece a los reales positivos tal que A más K es igual a B, y a su vez existe K que pertenece a los reales positivos tal que A más K es igual a B, entonces A es menor que B. Acuérdense que es una doble implicación. Entonces, por eso es que en ese caso estamos utilizando, por un lado, decimos, partimos de acá, decimos A es menor que B, entonces si yo le sumo un numerito me da A más K, entonces me da igual a B. O si no, en este caso, fíjense cuando estábamos llegando a esta parte, aquí, decíamos, bueno, podemos aplicar la definición de menor nuevamente. Entonces, fíjense, nosotros tenemos A más K es igual a B, entonces eso quiere decir que A es menor que B. Fíjense, dice, si observamos en la definición hay una doble implicación conocida con el nombre de equivalencia. Esto justamente significa que podemos usar la primera parte como la segunda parte indistintamente, tanto en un sentido como en el otro. Muy bien. Entonces, fíjense que le mostré dos alternativas. La alternativa esta que vimos al último, sería más adecuado aplicarla porque en este caso recurrimos a la definición de menor. Si nosotros tuviéramos acá directamente una expresión menor que otra y esa misma expresión que tenemos acá es menor a otra expresión, entonces directamente aplicaríamos la ley la ley transitiva. Entonces, digamos, por ley transitiva se concluye que la primera expresión es menor a la tercera. En este caso, fíjense que hemos trabajado con esta segunda desigualdad para poder llegar a que por un lado tenemos x más 1 es menor a 5y menos 2 y que 5y menos 2 es menor a 5z menos 22. Entonces, en este caso se concluye que x más y es menor a 5z menos 22. Lo mismo a lo que llegamos aplicando, haciendo la demostración, pero aplicando la definición de menor. Pero yo, si tuviéramos que rendir un parcial, les recomendaría que apliquen esta. Bueno, hagamos esto un poquito más grande. Veamos qué nos pide el ejercicio número 9. Dadas las siguientes afirmaciones, indique su verdad o falsedad justificando respuesta. Aplique leyes y o teoremas de orden en los reales. Entonces, todas las propiedades que ustedes vieron en teoría las tenemos que utilizar para demostrar si estos enunciados son verdaderos o falsos. 9b. ¿Qué dice el 9b? Para todo A, B, C que pertenece a los reales, B es menor a menos 2 y C menos 3 es mayor que A. Entonces B más 1 por C menos 3 es mayor a B más 1 por A. A ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por un lado, sabemos que C menos 3 es mayor que A. Y por otro lado, que B es menor a menos 2. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Me dice que si nosotros multiplicamos a esta desigualdad por B más 1, se conserva el sentido de la desigualdad. Ojo que si nosotros tenemos acá B menor que menos 2, ¿qué pasa si le sumamos a ambos miembros 1? B más 1 es menor a menos 2 más 1. Entonces, B más 1 es menor a menos 1.
¿Cómo es ese numerito? ¿Positivo o negativo? Es un numerito negativo. Si multiplicamos entonces C menos 3 mayor que A por B más 1, este numerito es negativo. Fíjense, B más 1 es menor a menos 1. Entonces, si multiplicamos por un numerito negativo, tiene que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, podríamos decir que es falso porque no se está aplicando correctamente lo que es la ley de monotonía de la multiplicación o del producto. En este caso, yo lo que hice fue plantear un contraejemplo. Si planteamos un contraejemplo, entonces se tiene que cumplir la hipótesis, pero no la tesis. Dice, para todo A, B y C que pertenece a los reales, nos queda que B es menor a menos 2 y C menos 3 es mayor que A. B, vamos a darle valorcitos a A, B y C. Yo digo que B vale menos 3, C vale 1 y A vale menos 5. Todos estos son numeritos reales, cumplen con esto. B es menor a menos 2. Menos 3 es menor a menos 2. Sí, si lo cumple, eso sí se verifica. Entonces esto está bien. Si cumple con la hipótesis. Ahora veamos si cumple con esto. C menos 3 es mayor que A. Entonces 1 menos 3, que esto es lo mismo que menos 2, ¿es mayor que menos 5? Sí, es correcto. Si se verifica, esto está cumpliendo con la hipótesis. Entonces veamos si se cumple la tesis. Bueno, B más 1 es igual a menos 3 más 1. Entonces es menos 2. C menos 3 es menos 2. A era menos 5. En este caso estábamos multiplicando AB más 1 por C menos 3. B más 1 por C menos 3. Menos 2 por menos 2, o sea, sería 4. Menos 2 por menos 5 sería 10. Notar que menos 4 es menor que 10. En el dicho caso, entonces podemos decir que 4 no es mayor que 10. Acá que nos decían que si nosotros multiplicábamos B más 1 por C menos 3, esto era mayor que B más 1 por A. Entonces acá tendríamos que concluir, fíjense, nosotros deberíamos haber llegado a que este numerito era mayor que este, cosa que es falsa. Por lo cual acá ya hemos dado un contraejemplo, una situación donde esto no se cumple. Recordar que para dar el contraejemplo de forma adecuada, el mismo tiene que cumplir con la hipótesis, pero debe cumplir con las condiciones de la hipótesis, pero no debe verificar la tesis. Sigamos. G. Para todo AB que pertenece a los reales, si A es menor a B menos 5 y B es menor a D más 5, entonces A es menor que D. Bueno, yo voy a aplicar la definición de menor. Fíjense que esto tiene pinta, es parecido a lo que es la aplicación de la ley transitiva. Tengo una expresión que es menor a otra expresión, y a su vez esa misma expresión, fíjense, acá no aparece exactamente lo mismo, acá aparece B menos 5 y acá aparece B. B es menor a D más 5 y me dicen entonces A es menor que D. Bueno, yo voy a aplicar, entonces yo lo que voy a hacer es demostrar, voy a utilizar el método directo. De la hipótesis que sé que A es menor que B menos 5. Entonces existe K que pertenece a los reales positivos tal que A más K es igual a B menos 5. ¿Qué estoy haciendo? Aplicando la definición de menor. Por otro lado tenemos que B es menor a D más 5. Entonces existe H que pertenece a los reales positivos. Entonces existe otro numerito que pertenece a los reales positivos tal que B más H es igual a D más 5. Estamos aplicando definición de menor. Entonces sumamos 1 y 2. Entonces vamos a sumar A más K más B más H.
es igual a b menos 5 más d más 5, que es lo que escribimos aquí. Sigamos resolviendo. Entonces me queda a más k más b más h es igual a b más d. Fíjense que en ambos miembros aparece b. Entonces lo que hacemos es aplicar la propiedad cancelativa. Bueno, fíjense que entonces nos queda a más k más h. Asociamos k más h igual a d. Fíjense que tanto k como h son numeritos reales positivos, entonces la suma pertenece a los reales positivos. Entonces vamos a aplicar nuevamente la definición de menor. Fíjense, a más k más h es igual a d. Esto quiere decir que a es menor que d. ¿Cuál era la tesis de esto? Entonces a es menor que d. ¿Llegamos a eso? Sí. Entonces acá ponemos se quería demostrar. SQD significa se quería demostrar. Y ya hemos probado, acá me estoy olvidando de algo importante que es poner verdadero. Entonces acá utilizamos el método directo para hacer la demostración. Esto que tenemos aquí es la demostración. Listo. Sigamos. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 12b. 12. Escriba mediante intervalo los valores de x para que se pueda calcular la raíz en cada caso. Vamos a hacer el inciso I y el 5. En el I me dice raíz cuadrada de x menos 4 y en el 5 me dice raíz cuadrada. Bueno, la información que nos suministran es que el ejercicio es raíz cuadrada de 5 igual a x menos 1. Sigamos. Muy bien, ¿cuáles son las condiciones que se debe tener en cuenta? Las condiciones para que exista una solución en reales cuando tenemos una raíz cuadrada es que el radicando, o sea, esto que tenemos debajo de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Asimismo, el resultado también tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, en este caso tenemos raíz cuadrada de x menos 4. La condición sería que x menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Notar que si este numerito que tenemos aquí sería negativo, ¿qué solución nos daría? Ya dejaríamos el conjunto numérico de los reales y tendríamos que buscar la solución en los numeritos imaginarios. O sea, tenemos que buscar la solución en complejo. Bueno, entonces la condición es que x menos 4 sea mayor o igual que 0. Bueno, entonces esto es lo mismo que decir que x sea mayor o igual que 4. Entonces x pertenece a este intervalo no acotado. Fíjense, si lo toma los numeritos, si lo toma el 4, entonces acá vamos a poner un corchete. Y el extremo en este caso sería como, fíjense que toma desde 4 en adelante los numeritos reales, vamos a poner más infinito, y cuando ponemos en algunos extremos más o menos infinito, acuérdense que se coloca paréntesis. 5 raíz cuadrada de x es igual a x menos 1. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Por un lado, que lo que tengo dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. X tiene que ser mayor o igual que 0. Y x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, fíjense, esto lo podemos escribir como x mayor o igual que 1. Entonces, por un lado, x tiene que ser mayor o igual que 0. Y por el otro lado, x tiene que ser mayor o igual que 1. Bueno, ¿cuál sería entonces la condición? Esto... Fíjense, acá aparece el conectivo lógico y entonces esto hace referencia a una intersección. Entonces grafiquemos y veamos. Representemos en la recta numérica. Bueno, x mayores o iguales que 0. Lo hemos representado con el color rojo.
x mayores o iguales que 1. Lo hemos representado con el color amarillo. La intersección hace referencia a qué es lo común que tenemos en este caso. En este caso tenemos dos conjuntos, x que pertenece a los reales tal que x es mayor o igual que 0, y por otro lado tenemos x que pertenece a los reales tal que x es mayor o igual que 1. ¿Qué es lo común? En este caso se concluye, fíjense lo que está pintado dos veces, que x pertenece al intervalo no acotado, fíjense, vamos a copiar, vamos a escribir los extremos, 1, el 1 sí lo toma, entonces ponemos corchete, más infinito, recordemos que cuando se pone infinito tenemos que poner paréntesis. Entonces pertenece al intervalo no acotado que hemos escrito aquí. Bueno, sigamos. Veamos el ejercicio 13. Bueno, 13a. Defina valor absoluto y repase las propiedades de valor absoluto. B. Indique si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta. Bueno, en el apunte de teoría de los reales pueden consultar lo que es la definición de módulo. Y acá fíjense que también pueden consultar cuando se habla de un intervalo abierto, si tenemos un conjunto, como escribimos la notación en intervalos, ya sea si el intervalo es abierto, cerrado, semiabierto, o los no acotados, fíjense, ya porque no tiene un extremo superior o inferior, y acá tienen los casos, los distintos casos. El símbolo este que vemos aquí de nota infinito es simplemente una convención de notación y no representa un número real. Bueno, y acá tienen la representación gráfica de los intervalos. Bueno, sigue valor absoluto. Dice, sea x un número real, el valor absoluto de este número real x denotado por, fíjense que aparece x dentro de de las barritas, que estas serían las barritas de módulo, definimos de la siguiente manera. Si x, módulo o valor absoluto es lo mismo. Si x es mayor que 0, módulo de x va a ser igual a x. Si x es igual a 0, módulo de x va a ser igual a 0. Si x es menor que 0, módulo de x es igual a menos x. Podemos simplificar esta definición de la forma. Módulo de x va a ser x si x es mayor o igual que 0 y va a ser menos x si x es menor que 0. Bueno, veamos el módulo de 4. Módulo de 4. Sigamos esta definición. Va a ser 4 si lo que tengo dentro de las barras, o sea, 4 es mayor o igual que 0. Va a ser menos 4 si 4, que es el numerito que tengo dentro de las barras, es menor que 0. Bueno, entonces el resultado del módulo de 4 es igual a 4. ¿Por qué? Porque como este numerito que tengo dentro de las barras, 4 es mayor o igual que 0. Cumple con esta condición. Notar que 4 no es menor que 0. 4 no es un numerito negativo, por lo cual el resultado del módulo de 4 es 4. Bueno, cuando se refieren a las propiedades de módulo, son estas que ustedes tienen aquí en la página 16. Empiezan en la página 16. El módulo de x es mayor o igual que 0. El módulo de x es igual al módulo de menos x. El módulo de x es lo mismo que la raíz cuadrada de x al cuadrado. Tengo el módulo de un producto, es lo mismo que el producto de los módulos. Acá tengo
el módulo de un cociente es igual al cociente de los módulos, para todo y distinto de 0. Propiedad triangular, acá fíjense que tengo el módulo de una suma. Esto va a ser menor o igual al módulo de x más el módulo de y. El módulo de x menos y es mayor o igual al módulo de x menos el módulo de y. El módulo de x es igual a a. Para todo a mayor que 0, si solo si x es igual a o x es igual a menos a. Para todo a que pertenece a los reales, el módulo de x es igual al módulo de a. Si solo si x es igual a o x es igual a menos a. Décima propiedad. Módulo de x mayor que a. Para todo a que sea positivo, si solo si x es mayor que a o x es menor a menos a. Si el módulo de x es menor que a para todo a que es positivo, si solo si, bueno, este es equivalente entonces a que menos a es menor que x y a su vez x es menor que a. O sea, x se encuentra entre menos a y a. Bueno, resolvamos. Ejercicio 13b. El inciso número 18. Dice, el módulo de raíz cuadrada de 18 sobre 2 por x menos 1/8 sobre raíz de 32 por y es igual, fíjense que esta parte ustedes la van a tener que agregar, ¿no? Porque en la consigna no está. ¿Dónde está la consigna? Acá. Aquí se olvidaron de poner el resultado, porque si no ustedes, bueno, tienen esto y le dicen si x es igual a y, pero no le dicen si que es igual a qué cosa. Entonces así no lo pueden hacer. Acá le faltaría agregar entonces esta partecita. Que este módulo es igual a la raíz cuadrada de 2x si x es igual a y. Bueno, veamos si trabajando con esta expresión llegamos a esta. Bueno, acá ya fíjense que aparece verdadero, por eso lo ponemos al último en realidad. Acá como ya está resuelto, ya se le puso el verdadero. Pero bueno, entonces partimos de esta expresión que tenemos en el primer miembro y vamos a tratar de aplicar propiedades para resolver y de esa manera ver si efectivamente llegamos a que ese módulo es igual a raíz cuadrada de 2 por módulo de x. Muy bien, entonces yo lo que hice fue acá reescribir la misma expresión. Acá ya no quise copiar, ustedes sí lo copian bien bonito. Si esto fuera parcial, bueno, escriban bien o le ponen un nombre a esta expresión y bueno, van desarrollando. Fíjense, entonces tengo el módulo de raíz cuadrada de 18 sobre 2 por x menos 1/8 por raíz cuadrada de 32 por y. Esto es igual, bueno, al módulo. Fíjense que acá esta raíz cuadrada de 18 lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 9 por 2 sobre 2 por x. Bueno, esta raíz cuadrada de 18 la vuelvo a escribir de otra manera. Menos 1/8, fíjense acá tengo raíz cuadrada de 32, esto lo podemos escribir como raíz cuadrada de 16 por 2 por y. Bueno. Entonces esto lo podemos escribir como raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 2. Y aquí podemos escribir esta raíz cuadrada de 16 por 2 de la siguiente manera. Como un producto de raíces, raíz cuadrada de 16 sobre raíz cuadrada de 2. Bueno, ¿qué nos quedaría? Raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. Por raíz de 2 sobre 2 por x. Acuérdense que esto estamos calculando. Este es el módulo de esta expresión. Menos, fíjense, raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4.
Entonces me quedaría menos 1/8 por 4 por raíz de 2 por i. Bueno, entonces fíjense, me quedaría, acá si quieren lo simplificamos, me quedaría, le saco la cuarta parte, me quedaría 1 y aquí 2. Entonces me quedaría módulo de 3 medios por raíz de 2 por x menos 1 medio raíz de 2 por y. Notar que en la hipótesis me decían si x es igual a y. Entonces, teniendo en cuenta la información de la hipótesis, bueno, vamos a reemplazar donde dice y, vamos a poner x. Entonces acá dice y, vamos a poner x. Entonces fíjense, nos quedaría el módulo de 3 medios raíz cuadrada de 2 por x menos 1 medio raíz cuadrada de 2 por x. Entonces tengo 3 medios raíz cuadrada de 2 por x menos 1 medio raíz cuadrada de 2 por x. Esto es lo mismo que, si acá tengo 3 medios menos 1 medio, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 2 medios, o lo que es lo mismo 1. Entonces me queda 1 por raíz cuadrada de 2 por x. El módulo de, mejor dicho, el módulo de raíz cuadrada de 2 por x. Bueno, tengo el módulo de un producto, lo puedo escribir como el producto de los módulos. El módulo de la raíz cuadrada de 2 por el módulo de x. Entonces, el módulo de la raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es? El módulo de la raíz cuadrada de 2. Bueno, raíz cuadrada de 2 es un numerito como positivo o negativo. Positivo, entonces el módulo de la raíz cuadrada de 2 va a ser raíz cuadrada de 2. El módulo de x queda módulo de x, tal como está. Comparemos esto con esto. ¿Cómo es? Hemos llegado a lo mismo. Entonces esto es verdadero. Sigamos. Ejercicio número 20. El 20. Dice, módulo de 2x menos y sobre raíz cuadrada de 2 si x es mayor que 0 e y es mayor que 0. Bueno, acá lo que falta también, no se lo copiaron ahí en la consigna, ahí falta una parte que es esto. Ese módulo es igual a 2x menos y sobre raíz cuadrada de 2. Si x es mayor que 0 e y es mayor que 0. Bueno, entonces vamos a partir de esta expresión y veamos si llegamos a esta. Módulo de 2x menos y sobre raíz cuadrada de 2 es igual. Fíjense que tenemos el módulo de un cociente, lo podemos escribir como el cociente de los módulos. Entonces nos queda módulo de 2x menos y sobre el módulo de la raíz cuadrada de 2. Bueno, raíz cuadrada de 2 es un numerito positivo, entonces el módulo va a ser raíz cuadrada de 2. En el numerador copiamos lo mismo. Bueno, pero ¿cuánto será el módulo de 2x menos y? Si nosotros tenemos como información que x es mayor que 0 e y es menor que 0. Bueno, trabajemos un poco. X es mayor que 0, entonces 0 es menor que x. ¿Qué pasa si multiplicamos ambos miembros por 2? Entonces me quedaría 2 por 0 menor a 2x. 0 es menor a 2x. Por otro lado tenemos que y es menor que 0. Entonces, menos y, fíjense acá vamos a multiplicar ambos miembros por menos 1, por lo cual cambia el sentido de la desigualdad. Menos y es mayor que 0. Muy bien. Entonces, por un lado, sé que 0 es menor a 2x. Y a su vez, 0 es menor a menos y. Voy a sumar miembro a miembro. Me quedaría que 0 es menor a 2x menos y. ¿Por qué elijo 2x menos y? Porque es esta expresión que tengo
en las barras de módulo. Entonces notar que 2x menos y es mayor que 0, porque 0 es menor que 2x menos y. Bueno, definamos el módulo. Módulo de 2x menos y va a ser 2x menos y si esa expresión que tengo dentro de las barras de módulo es mayor o igual que 0. Va a ser menos esta expresión que tengo dentro de las barras de módulo, ese va a ser el resultado del módulo, si 2x menos y es menor que 0. ¿Qué hemos encontrado? Que 2x menos y es mayor que 0, entonces nos vamos a quedar con la primera rama. Entonces el resultado del módulo de 2x menos y es 2x menos y. Copiamos aquí. Bueno, comparemos esto con el resultado al que hemos arribado. Como es el mismo, entonces podemos decir que esta afirmación es verdadera. Y acá ya hemos demostrado, si ustedes quieren para hacerlo más completo el ejercicio, vamos a tener que ir anotando cuáles son las propiedades que hemos utilizado. Y con esto entonces terminamos el video de el trabajo práctico número 2. Seguramente en el próximo video seguiremos viendo algunos ejercicios para completar lo que falta.